con un nuevo libro, Primera de Corintios, Carta de los Romanos. Será importante poder repasarla una y otra vez, Romanos. Es una carta que nos enriquece mucho. Pero bueno, hoy vamos a iniciar con esta otra carta, Primera de Corintios, que también vamos a abarcar muchos temas a lo largo de estos 16 capítulos que el Señor, estoy seguro, va a traernos claridad, va a animarnos y va a hacernos crecer espiritualmente en nuestro caminar como creyentes. Así que vamos a orar para iniciar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu poder soberano sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Sabemos que tú has comenzado una obra hermosa en cada uno de nosotros y tú vas a continuar trabajándola hasta el día en que podamos estar en tu presencia frente a frente, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. Ponemos este tiempo en tus manos, este tiempo de enseñanza. Por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo aquietando nuestra alma, nuestro corazón y guiándonos a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo trayendo sabiduría, entendimiento, Señor, y llenándonos con la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Así que ponemos en tus manos este tiempo. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Primero, para poder comenzar con esa carta, vamos a ir a ver un poco el contexto de qué era la ciudad de Corinto, en dónde estaba ubicada, qué estaba sucediendo en ese tiempo cuando Pablo escribe la carta, para comprender las razones por las cuales él la está escribiendo. Entonces, primeramente, la ciudad de Corinto está en lo que hoy conocemos como la parte sur del país de Grecia, cerca del mar Mediterráneo. Entonces, Corinto está en aquel momento, está ubicada al sur de lo que hoy conocemos como Grecia. Esta ciudad era una de las ciudades principales financieramente y comercialmente dentro del Imperio Romano. Estaba en una posición estratégica en donde los barcos comerciales llegaban a su puerto y tenían dos opciones para poder transportar y continuar su viaje comercial hacia Europa. O daban toda la vuelta, lo cual significaba días de navegación, más gasto y también peligro en alta mar. Esa era una de las opciones, pero la otra opción era que ellos llegaran al puerto de Corinto y bajaran toda la mercadería y la subieran al otro barco que estaba al otro lado de la costa, lo cual significaba que era como 1,5 kilómetros aproximadamente. Entonces, tenían esas dos opciones, pero a la hora de transportar toda la mercadería también tenían otra opción, y era que por medio de unos instrumentos que ellos desarrollaron, que eran como unos roles, unos pedazos de madera cilíndricos, montaban la nave y la iban rodando hasta el otro lado de la costa. Entonces, para ellos, para los marineros, representaba un ahorro en tiempo y también el ahorro de no peligrar sus vidas, ¿verdad? Al dar toda la vuelta por esta tierra. Entonces, era una ciudad de tránsito comercial, podríamos decir que una pequeña cosmopolita, por decirlo así, o una metrópoli, en donde estaban marcando muchas tendencias para esta época. Tanto así que parte de esas tendencias que estaban marcando al ser una ciudad tan multicultural, recibir tantas culturas de diferentes lugares, obviamente por la parte comercial, una de las tendencias que marcaban era la idolatría. Y juntamente con la idolatría pagana también estaba la inmoralidad en el ámbito de principios y valores, pero también la parte inmoral de la inmoralidad sexual. Y principalmente porque uno de sus dioses más sobresalientes en su época, ellos tenían un templo, el templo de Afrodita, en uno de los montes, en donde este templo se constituía o formaban parte de este templo
alrededor de 1,000 sacerdotisas, las cuales descendían cada cierto tiempo a la ciudad para brindar servicios sexuales a todo aquel que quisiera pagar. Entonces, esta recolección de dinero, ellos lo usaban para el mantenimiento y como una ofrenda, era parte de su ritual de adoración al dios, a la diosa de Afrodita. Entonces, podrán imaginarse que en medio de esta ciudad tan llena de oscuridad y de tinieblas, de libertinaje e inmoralidad sexual, Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje, guiado por el Señor, después de haber pasado por Macedonia, luego de haber pasado por Berea, por Filipo, luego de haber sido expulsado de Berea, viajado hasta Atenas, y de Atenas llega a Corinto. Y el Señor lo envía a esta ciudad. Y él planta una iglesia en este lugar, que en su ambiente era un lugar pesado, un lugar difícil, pero Dios ha derramado su gracia sobre esta tierra, sobre esta ciudad, y entonces Pablo inicia una iglesia acá. Y él se queda alrededor de año y medio en este lugar. Aquí él conoce a Aquila y Priscila, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 18. Esta pareja, este matrimonio que venía procedente de Roma, y comienza a trabajar con ellos en el mismo oficio que tenían, que era la fabricación de tiendas. Entonces Pablo dedicaba su tiempo para trabajar y ganar parte del sustento para continuar la obra de Dios en esta ciudad, pero también dedicaba su tiempo a la enseñanza, a la predicación, la evangelización en esta ciudad. Al punto que nace una iglesia en este lugar. Luego de esto, de estar año y medio acá, Pablo continúa, regresa a Jerusalén, vuelve a su iglesia base, que es en Antioquía de Siria, y luego de esto inicia su tercer viaje. Y su tercer viaje, él se dirige a Éfeso, en donde se queda ahí, se hospeda en este lugar por más de 2 años, y es donde recordamos que él comienza a discipular a muchas personas que venían de las regiones cercanas, y comienza a enviarlos de regreso, y posiblemente estos discípulos comienzan a sembrar y a plantar iglesias en toda aquella región de Asia Menor. Pero mientras él está acá, en Éfeso, recibe noticias, informes acerca de la iglesia que él había plantado en su segundo viaje en Corinto. Ahora, cuando él recibe esta información, estas noticias, él envía una carta, la cual no sabemos en dónde está. Está perdida. Se perdió. Y esta carta posiblemente hubiese sido Primera de Corintios. Y la que tenemos acá en el Nuevo Testamento hubiese sido no Primera, sino Segunda de Corintios. Y el Segunda de Corintios hubiese sido Tercera de Corintios. Pero aunque no sabemos propiamente qué decía la carta, acá en Primera de Corintios tenemos alguna pista. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 9, para poder saber un poco acerca de lo que contenía los temas que Pablo estaba abarcando en esta carta. Esta carta que no sabemos dónde está. 1 Corintios 5, versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, y ahí sigue un poco más en detalle algunos asuntos que Pablo está abordando o abordó en esa primera carta que él respondió ante el informe. Entonces nos damos la idea de algunos asuntos que estaban sucediendo en la iglesia en la ciudad de Corinto. Propiamente o básicamente habían problemas de la cultura y de las tradiciones que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Y esto estaba generando un problema grave en la convivencia cristiana. Ahora, en esta primera carta,
de Corintios, esta que sí tenemos, Pablo va a tocar un poco acerca de estos temas también, de esta problemática. En el capítulo 1, versículo 11, nos damos cuenta que él ha sido informado acerca de las contiendas que hay entre la iglesia. Hay división dentro de la iglesia. Algunos simpatizan más con Apolos, otros con Pedro, otros solamente con la predicación de Jesucristo, otros con Pablo, y comienza a haber una situación de división, la cual, hermanos, estaba sucediendo en aquel momento, pero el día de hoy podemos verla claramente a nivel denominacional, a nivel de las diferentes congregaciones e iglesias, y esto no debería de darse. Cuando el Señor nos ha llamado a ser un solo cuerpo y ser empáticos con los demás hermanos en las cosas esenciales, como habíamos visto en el libro de Romanos. Entonces, cosas no esenciales estaban siendo motivo de división dentro de la iglesia. Ahora, quienes informan acerca de esto son los de la casa de Cloé, una hermana, una mujer creyente que escribe a Pablo. Ahora, más adelante en la carta vamos a darnos cuenta también que la iglesia en general escribe una carta también a Pablo preguntándole sobre ciertos asuntos de cómo poder abordarlos. Entonces, básicamente, en este contexto que hemos planteado, nos damos cuenta ya en dónde está ubicada Corinto, quién es el autor de la carta. En 1 Corintios es Pablo, pero también las situaciones que abarca, y en base a esto nos damos cuenta que el tema principal que Pablo va a abordar acá es la resolución de conflictos dentro de la iglesia, la resolución de problemas dentro de la iglesia, y los va a abarcar a través de la exhortación, la amonestación, a través de establecer el orden y darle guianza, dirección a la iglesia de cómo poder abordarlo. Así que problemáticas que vamos a ver a lo largo de la carta: la división en la iglesia, murmuración contra Pablo. Habían personas que estaban tratando de desmeritar el llamado de Pablo y la obra que Dios estaba haciendo a través de él. Problemas de inmoralidad dentro de la iglesia, eso usted lo va a ver cuando lleguemos al capítulo 5. Situaciones matrimoniales, situaciones culturales, también en capítulo 7. En el capítulo 8 veremos acerca de la idolatría. Pablo va a tocar temas sobre la idolatría y la convivencia cristiana. Y desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14, Pablo se va a enfocar en los desórdenes que había dentro de la iglesia. Al momento de la cena del Señor, al momento de la adoración y respecto al uso de los dones del Espíritu. Él va a tocar acerca de estos temas. Pero, luego de esto, a partir del capítulo 15, él va a tocar un tema doctrinal. Entonces, del capítulo 1 al 14, toda la problemática, todos los asuntos y los enredos que hay dentro de la iglesia. Pero en el capítulo 15, Pablo va a hablar acerca de la doctrina de la resurrección, porque aún habían creyentes que no creían en la resurrección y no entendían lo que significaba la resurrección de Cristo para el creyente. Entonces él va a abordar este tema para dar dirección, dar entendimiento a la iglesia. Y como es costumbre de Pablo, él va a tomar tiempo también para saludar, despedirse, bendecir y expresar sus deseos hacia los hermanos de la iglesia. Y esto es lo que va a cerrar la carta en el capítulo 16. Entonces, ya estamos ubicados, ya tenemos un fundamento, ya podemos comprender y ubicarnos en tiempo y espacio qué estaba sucediendo. La carta es escrita alrededor del año 55 después de Cristo, durante el tercer viaje de Pablo, estando él en Éfeso. Entonces, desde aquí él envía estas cartas. Y entonces vamos a iniciar por el capítulo 1. Ahora sí. Versículo 1 nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Muy bien, esta es la salutación, la introducción a la carta. ¿Quién es el autor? Claramente se presenta a sí mismo, Pablo, ¿verdad? Y especifica cuál Pablo. Y esto es algo importante, porque Pablo está dando a entender que él no se autoproclamó apóstol, él no está diciendo que fue su idea, que fue su obra, sino que está siendo claro en que él ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque primero está dejando claro que él no es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, mas sin embargo, él ha sido llamado directamente por Cristo en su encuentro en Damasco para ser enviado luego hacia los gentiles con una misión especial, y era llenar con el evangelio a todo lugar en tierras gentiles y extender y difundir el evangelio, ya no en Jerusalén, ya no en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra, para cumplir así con el mandato de la gran comisión que el Señor encomendó a la iglesia, a sus discípulos. Entonces, es claro que Pablo está dejando precedente de que es por la voluntad de Dios que él ha sido llamado, y lo recordamos con el tiempo de su conversión en el libro de Hechos. Ahora, la palabra apóstol es la palabra griega apóstolos, que significa ser enviado, un mensajero, en su contexto un embajador del rey. Y esta palabra, ¿saben?, era utilizada secularmente por los gobiernos del Imperio Romano. No era algo como el apóstol, no, era simplemente un término que se usaba para aquel que ha sido enviado. Dentro del contexto bíblico, la palabra apóstol o el título de apóstol, vemos que es un don de Dios, pero que es aplicado como título, como tal, directamente y exclusivamente a los 12 apóstoles de Jesucristo, más Pablo. ¿Por qué? Porque dentro del contexto bíblico así los identificamos a ellos. Han sido encomendados, a ellos les fue encomendada una misión que fue transmitir todas las enseñanzas del Señor hacia toda la iglesia. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando Matías es escogido como el sucesor de Judas Iscariote, ellos mencionan ciertos parámetros para los cuales, o de los cuales tenían que cumplir los apóstoles, o aquellos que iban a ser llamados apóstoles. Uno de estos era que tenían que haber vivido, o habían tenido que haber presenciado y caminado con el Señor Jesucristo durante su ministerio. Pero también tenían que haber presenciado la resurrección de Jesucristo, lo cual, desde el primer siglo hasta el día de hoy, nadie ha podido cumplir con estos requisitos. Por eso hoy no sería lo más adecuado, no sería correcto utilizar este título para aplicarlo a una persona, porque se ha mal usado, se ha malinterpretado, se ha abusado respecto a esto. Y esto ha hecho daño a la iglesia y al mismo creyente que se autoproclama o que se autonombra o que se titula como apóstol. Ahora, este título, de nuevo, bíblicamente, dentro de la ley bíblica, es usado para exclusivamente referirse a los 12 apóstoles y a Pablo. Personas que han sido enviados con un propósito, con un mensaje especial directamente por el Señor Jesucristo. Ahora, el oficio de este don sí continúa el día de hoy. El oficio o la práctica la aplicamos en aquellos quienes hoy conocemos como misioneros. Aquellos que llevan un propósito y un mensaje especial, un mensaje del Evangelio a ciertos lugares, pero que también inician una obra misionera en algún lugar y específicamente inician una iglesia o van y apoyan alguna de las obras que ya han sido iniciadas.
porque son enviados. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser enviados, a ser mensajeros. Entonces, en el oficio, cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado para tener este don, pero no el título de él. Pero Pablo, entonces, volviendo al texto, está dejando claro que él ha sido llamado por el Señor y ha sido enviado por el Señor. Y esto es importante porque, como vimos en las problemáticas, habían quienes estaban murmurando acerca de él y estaban buscando cómo atacar el ministerio. Pero esto es un mensaje de Pablo diciendo, este es mi respaldo. No es acerca de lo que digan los hombres, es acerca del propósito y el llamado que el Señor ha hecho a mi vida directamente. Ahora, continúa el versículo 1 diciendo, y el hermano Sóstenes. Lo curioso con este Sóstenes, para poder tener el sentido del por qué está mencionado acá, en el libro de Hechos, capítulo 18, cuando Pablo llega a Corinto, él comienza en la sinagoga a enseñar acerca del Evangelio, a exponer las escrituras para respaldar del por qué Jesús es el Mesías. Y dentro de su tiempo acá en la sinagoga, el líder de la sinagoga, Crispo, viene y vuelve su corazón a Cristo. Crispo se convierte a Cristo. Ahora a Pablo lo echan de la sinagoga, pero Crispo, quien tenía su casa al lado de la sinagoga, abre sus puertas para que Pablo continúe con el ministerio, continúe con la predicación en este lugar. En lugar de Crispo, los judíos entonces levantan y ponen como sucesor a un hombre llamado Sóstenes, quien va a buscar cómo el procónsul de este momento, Galión, echa a Pablo de la ciudad y comienza a hablar, comienza a ir en contra de Pablo, empieza una pequeña persecución contra Pablo, pero el procónsul se da cuenta de que esto es una situación de su cultura, de la cultura de ellos, de nombres y religiones, por lo tanto él no le da importancia. Y como consecuencia de esto, los griegos le dan una paliza a Sóstenes. Y de ahí no sabemos más de él. Pero entonces lo tenemos acá. Y posiblemente es la misma persona. Que ahora que Pablo está en Éfeso, él se ha trasladado hasta acá para ser discipulado por Pablo. Y por lo tanto, como es alguien conocido por la comunidad en Corinto, Pablo lo menciona, que Sóstenes está con él en Éfeso. ¿Qué con esto? El Señor, así como ha alcanzado a Pablo, ha podido alcanzar a otros líderes religiosos y los ha encaminado para ser instrumentos del Señor, para su gloria. Así que si el Señor ha alcanzado a Pablo, ha alcanzado a Crispo, ha alcanzado a Sóstenes, nos ha alcanzado a nosotros, el Señor no tiene impedimento para alcanzar a cualquier persona que se resiste a Él. Y gloria a Dios, porque Él lo puede hacer. Continúa el versículo 2 diciendo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Porque es importante que Pablo mencione precisamente que es a la iglesia de Dios. La palabra iglesia es la palabra griega eclesia, que significa asamblea. Y por lo tanto era un término utilizado secularmente también. La asamblea de tal religión o la asamblea del reino, la asamblea de los soldados, etc. Por lo tanto, Pablo quiere especificar precisamente que es para la asamblea de Dios en Corinto. O sea, para esa iglesia exclusivamente va la carta. Y comienza incluso a respaldar y a ser más minucioso para quién específicamente es. Dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Algo importante con esta frase acá es que primero, en los textos originales, cuando dice llamados a ser santos, en el texto original no venía ese hacer, sino que fue añadido a la hora de la traducción por cuestiones de gramática. Porque en realidad lo que decía el texto original es llamados santos. Ahora, la palabra santo significa consagrado para Dios, apartado para Dios.
Y precisamente eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo, ¿sabe? Él nos santifica, nos aparta, nos consagra para Él, porque Él ya ha pagado el precio por cada uno de nosotros, por lo tanto ahora estamos separados para Él. En nuestra vida está escondida en Él. Por lo tanto, Pablo les dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Usted no tiene que buscar cómo ser santo, porque el Señor ya ha hecho la obra por cada uno de nosotros. Usted es llamado santo, santa, porque Dios ha hecho una obra hermosa en cada uno de nosotros por la obra de la cruz. Entonces, continúa diciendo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, y esto nos involucra a usted y a mí. O sea, la carta no es solamente para la iglesia en Corinto en aquel momento, sino que también para cada uno de nosotros hoy en día. ¿Por qué? Vemos como muchas de estas problemáticas también están sucediendo en la iglesia el día de hoy. Y gloria a Dios, porque por causa del error de algunos en el pasado, hoy podemos comprender y tener herramientas para saber cómo poder abordarlos y qué podemos hacer, cómo podemos ser guiados por el Señor en su palabra. Termina la salutación de Pablo diciendo, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, Señor Jesucristo. Y esto es como una firma de Pablo en sus saludos iniciales en cada carta. Gracia y paz, siempre en este orden, porque si usted no conoce la gracia de Dios, tampoco va a poder conocer la paz de Dios, porque la gracia de Dios nos alcanza para salvación, para que podamos comprender que ahora estamos en paz para con Dios. Y entonces, si estamos en paz para con Dios, podemos comprender de que ya no estamos en deuda con nuestro Padre. Por lo tanto, ya no hay ninguna obra ni nada que podamos hacer para tratar de alegrar a nuestro Señor, para tratar de hallar más de su favor, porque Él ya nos lo ha dado de manera gratuita por medio de la gracia. Entonces, vean todo el sentido de las palabras de Pablo, cuán intencionales son las palabras de Pablo para escribirle a la iglesia. No es nada más para adornar la carta, sino que es algo completamente intencional. Continuamos en la siguiente parte, versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una pausa acá, porque en versículo 4 comienza Pablo diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Recordemos, esta ciudad es una ciudad llena de tinieblas, de oscuridad, y por lo tanto, Pablo está recordándoles que solo la gracia de Dios pudo haberlos alcanzado. Porque en medio de tanta inmoralidad, de tanto pecado, Dios tuvo misericordia y extendió su gracia para con ellos, de llevar a Pablo para comenzar la iglesia en esta ciudad. Así que Pablo agradece a Dios siempre porque no fue su obra, sino que reconoce que es la obra de la gracia de Dios que les ha sido dada a ellos. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Esta palabra enriquecidos, en el contexto en el que es escrito en este momento, es para referirse a esas personas que tienen mucho capital, que son verdaderamente ricas material y financieramente. Dentro de ese contexto se usaba, pero Pablo la utiliza acá para no para referirse a cosas espirituales, materiales, sino cosas espirituales. Por lo tanto,
Le está diciendo a ellos, ustedes han sido enriquecidos con las riquezas espirituales de la gracia. Las riquezas espirituales de la gracia, las cuales abarcan la palabra y el conocimiento, que la ciencia, eso es lo que significa, conocimiento. El Señor les ha dado la palabra, las escrituras, les ha dado un respaldo para que ellos puedan comprender de que en Jesús hay salvación, pero no solamente para que puedan tener el entendimiento de ellas. Y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, la palabra confirmado significa ha sido respaldado, Dios la puede sostener, Dios puede respaldar esto, entonces les está dando a entender, así como el testimonio acerca de Cristo, o sea, de la salvación que tenemos en Cristo, Él puede sostenerla, Él puede evidenciarla, Él puede respaldarla en cada uno de ustedes. De tal manera, así también, de tal manera, Él les ha dado los dones, que nada os falta en ningún don. O sea, Dios les ha enriquecido no solamente con salvación, sino que también con los dones del Espíritu para que la iglesia pueda funcionar como el cuerpo que es, como el cuerpo del Señor. Y puedan ser guiados en esto. Y con esto podemos comprender que el problema no son los dones. Es la actitud que el creyente o que la persona toma respecto a los dones. Porque el Señor los ha dado como un tesoro, como una perla, como el oro para nuestras vidas, para la iglesia. Pero el cristiano que toma los dones para abusar de ellos, ahí es donde está el problema. Porque lo hace sin entendimiento. Y ahí es entonces donde ha lastimado a la iglesia. Ha hecho un mal uso de ellos. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Siempre va a estar la gracia. ¿Para qué? Para ser encaminado nuevamente al propósito con el Señor, por el cual el Señor nos ha llamado. Para hacer un buen uso de los dones. Entonces, hermanos, somos ricos. Tenemos las riquezas espirituales en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios y Él nos ha dado su espíritu para que nos dé el entendimiento para comprenderla, para saber cómo poder usar esos tesoros, esas perlas preciosas, como lo son los dones del Espíritu en nuestra vida, para el servicio del Señor, los cuales vamos a ver más adelante. Ya quisiéramos llegar ahí de una vez para conversar acerca de los dones del Espíritu, pero vamos a ir poco a poco. Gloria a Dios, porque el Señor nos da dirección. Él no nos da herramientas que no, sin un manual de uso. Él no nos da la salvación simplemente para que ya, sino que nos da un manual de cómo poder caminar en el Señor. Y está aquí en su palabra. Por eso la importancia de poder venir una y otra vez a su palabra y no depender de lo que escuchamos nada más el domingo o en cualquier otro lugar, sino venir y estudiar su palabra. Versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Acá en esta sección, Pablo es claro de que la iglesia en Corinto tiene muchas debilidades, pero también tiene muchas fortalezas. Y parte de esas fortalezas es que ha perseverado en esperar la manifestación del Señor, el día en que Él regresa por su iglesia, el día en que la iglesia será tomada para con Él, pero también el día en el que el Señor regresará para reinar sobre esta tierra. Y por lo tanto, Pablo les dice en versículo 8, Él os confirmará, o sea, Él respaldará, Él sostendrá esta promesa hasta el fin. Él cumplirá su promesa y está dando ánimo en esta oración a la iglesia en Corinto. Está dándoles ánimo porque así como ellos han perseverado, el Señor tengan la seguridad de que Él respaldará,
de que regresará y cumplirá su promesa. Y esto debe tener consuelo, porque en medio de esta lucha de situaciones dentro de la iglesia, en medio de una ciudad tan llena, ¿verdad?, de oscuridad, ellos han perseverado. Con todo y todo, no son perfectos. Han tenido deslices. Algunos están viviendo en pecado, pero ahora van a ser encaminados nuevamente por la gracia por la cual Pablo está agradeciendo al Señor. Pero a pesar de todo esto, el Señor no ha negado nada de sus riquezas espirituales a la iglesia. Hermanos, y esto aplica para nosotros hoy, ¿saben? A pesar de que la iglesia ha sido manchada y ha sido lastimada, ha dado mal testimonio por creyentes que no han comprendido la profundidad de la palabra de Dios, aún así el Señor, con su gracia y misericordia, nos ama y nos ha dado las riquezas espirituales, porque somos su cuerpo, somos sus hijos, y Él es fiel en completar la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Y es con lo que termina Pablo en esta introducción, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo confía no en lo que él haya hecho, no en lo que él haya sembrado en ellos, no en las personas que haya capacitado para que continúen con la iglesia en este lugar. Él reconoce que la fidelidad de Dios es quien ha hecho la obra en cada uno de ellos. Por gracia, por amor. Y parte de esa fidelidad les hace entender que la iglesia ha sido llamada no para las buenas obras, la iglesia no ha sido llamada para actividades y actividades y actividades, la iglesia ha sido llamada para tener comunión personal con su Hijo Jesucristo. De eso se trata nuestra vida como creyentes, ¿saben? Tener comunión con el Señor, porque es la única manera en la que vamos a poder crecer en medio de este mundo, de esta sociedad que cada vez más y más busca cómo apretarnos y consumir a la iglesia dentro del pecado y que la iglesia se adapte a este mundo. Pero la única manera de poder perseverar y resistir es teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo y recordando que ese ha sido nuestro llamado. Él nos ha santificado, pero también busca cómo nosotros tengamos una comunión directa con Él. Y por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Y gloria a Dios por esto. Que en esta pequeña introducción ya hemos comprendido muchos valores, principios bíblicos que podemos seguir aplicando en nuestra vida. Así que vamos a dejar el estudio hasta acá, versículo 9. La próxima semana vamos a continuar con ya el desarrollo de la carta. Esta es la introducción, la salutación de Pablo, y ya hemos visto el contexto, pero gloria a Dios porque lo que resalta en medio de todo esto es la gracia de Dios, el propósito y la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros, una obra que Él va a ser fiel en completarla el día en que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de este mundo, en medio de que ese momento llegue, sí, continuaremos lidiando con debilidades, pero el Señor es quien nos fortalece. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiarla, Señor, con detalle, poder tener a disposición esta riqueza, Señor, que es tu palabra, que es el entendimiento, que es el conocimiento que tú nos das por medio de tu Espíritu, para poder comprender cada día más y más acerca de tu palabra, acerca de estos detalles, Señor, los cuales cambian nuestra vida, los cuales comienzan a traer transformación, los cuales confrontan nuestra vida, nos exhortan y nos animan para seguir adelante como creyentes. Gracias, Señor, por tu escritura, pero gracias por tu Espíritu, gracias por Jesucristo, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, esta palabra para que seas tú quien haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Te damos toda la honra y la gloria.
a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.